A raíz de mi historia anterior, Pasos, varias preguntas despertaron mi curiosidad sobre ciertos detalles de mi infancia. Así que hablé con mi madre. Exacerbada por mis preguntas, me dijo: ¿por qué no les cuentas lo de los malditos globos si tanto les interesa? En cuanto dijo eso, recordé tantas cosas de mi infancia que ya había olvidado. Esta historia da sentido a algunas interrogantes que quedaron de la anterior, que creo que deberían escuchar primero. Aunque el orden no es crucial, oír esa historia primero los pondré en mi lugar, ya que recordé antes los eventos de Pasos. Yo sé que ambas historias son largas, pero simplemente dudo en omitir cualquier detalle porque creo que pudiera ser relevante. Cuando tenía 5 años, entré a una escuela que, por lo que he llegado a entender, insistía mucho en la importancia del aprendizaje a través de la actividad. Formaba parte de un nuevo programa diseñado para que los niños pudieran crecer a su propio ritmo. Y para facilitarlo, la escuela animó a los profesores a crear planes de clase realmente ingeniosos. Cada profesor tenía libertad para crear sus propios temas, que se extenderían a lo largo del grado. Y todas las lecciones de matemáticas, lectura, etc., se diseñarían en consonancia con el tema. Estos temas se llamaban grupos. Había un grupo de espacio, un grupo de mar, un grupo de tierra, y el grupo en el que yo estaba era comunidad. En este país, en el jardín de niños no se aprende mucho, salvo atarse los zapatos y a compartir. Así que la mayor parte no es muy memorable, que digamos. Solo recuerdo 2 cosas con mucha claridad. Era el mejor escribiendo mi nombre correctamente y el proyecto del globo, que era el distintivo del grupo comunidad, ya que era una forma bastante ingeniosa de mostrar cómo funcionaba una comunidad a un nivel muy básico. Probablemente hayas oído hablar de esta actividad. Un viernes, recuerdo que era viernes porque estaba entusiasmado con el proyecto y ya iba a ser fin de semana. A principios de año entramos al aula por la mañana y vimos un globo inflado con una cinta adhesiva a cada uno de nuestros pupitres. En cada pupitre había un rotulador, un bolígrafo, una hoja de papel y un sobre. El proyecto consistía en escribir una nota de papel, meterla en el sobre y pegarla al globo, donde podíamos dibujar si queríamos. La mayoría de los niños se pelearon por los globos porque querían colores diferentes, pero yo empecé con mi nota, en la que había pensado mucho. Todas las notas tenían que seguir una estructura similar, pero podíamos ser creativos dentro de esos límites. Mi nota era algo así como: hola, encontraste mi globo, me llamo y estoy en la escuela. Puedes quedarte con el globo, pero espero me respondas. Me gusta Mighty Max, explorar, construir fuertes, nadar y tener amigos. ¿Qué te gusta? Escríbeme pronto. Aquí tienes $1 para el correo. En el dólar escribí para estampillas, justo en el frente, lo cual mi mamá dijo que no era necesario, pero a mí me pareció genial, así que lo hice. La maestra nos tomó una Polaroid a cada uno con sus globos y nos pidió que la metiéramos en el sobre junto con nuestra carta. También incluyeron otra carta que supongo explicaba la naturaleza del proyecto y su sincero agradecimiento por la participación de cualquiera que escribiera y enviara fotos de su ciudad o barrio. Esa era la idea, crear un sentido de comunidad sin tener que salir de la escuela y establecer un contacto seguro con otras personas. Me pareció una idea muy divertida. Durante las siguientes semanas las cartas empezaron a llegar. La mayoría venían con fotos de diferentes lugares emblemáticos. Y cada vez que llegaba una, la profesora la fijaba un mapa grande que habíamos colgado en la pared, mostrando de dónde venía la carta y la distancia que había recorrido el globo. Era una idea genial, tanto que todos teníamos muchas ganas de ir a la escuela para ver si habíamos recibido una carta. Durante todo el año teníamos un día a la semana para responderle a nuestro amigo por correspondencia, o al de otro alumno por si la carta aún no había llegado. La mía fue de las últimas en llegar. Un día, como cualquier otro, al entrar al aula miré mi pupitre y, una vez más, no vi ninguna carta esperándome. Pero al sentarme la profesora se me acercó y me entregó un sobre. Debí ponerme muy emocionado porque justo cuando estaba a punto de abrirlo, me puso la mano sobre la mía para detenerme y me dijo: por favor, no te molestes. No entendía a qué se refería. ¿Por qué iba a estar molesto ahora que había llegado mi carta? Al principio me desconcertaba que supiera siquiera qué contenía el sobre, pero pues ahora me doy cuenta que por supuesto los profesores tenían que revisar el contenido para asegurarse de que no hubiera nada obsceno.
pero aún así, ¿cómo iba a estar decepcionado? Al abrir el sobre lo comprendí. No había ninguna carta. Lo único que había en el sobre era una Polaroid, pero no pude distinguir bien qué era. Parecía un trozo de desierto, pero estaba demasiado borroso para descifrarlo. Era como si la cámara se hubiera movido mientras se tomaba la foto. No tenía remitente, así que ni siquiera podía responder aunque quisiera. Estaba destrozado. El curso escolar seguía su curso y las cartas habían dejado de llegar para casi todos los demás alumnos. Al fin y al cabo, solo se puede mantener correspondencia escrita con un niño de kinder durante cierto tiempo. Todos, incluyéndome a mí, habíamos perdido casi por completo el interés en las cartas. Entonces, yo recibí otro sobre. Mi entusiasmo se renovó y me deleité con el hecho de que seguía recibiendo cartas cuando la mayoría de los demás amigos por correspondencia habían abandonado su participación. Tenía sentido que recibiera otro envío. En el primero solo había una foto borrosa, así que probablemente era para compensarlo. Pero de nuevo no había ninguna otra carta, solo otra foto. Era más distinguible, pero seguía sin entenderla. La fotografía estaba muy inclinada, captando la esquina superior de un edificio, y el resto de la imagen estaba distorsionada por un destello de sol. Como los globos no viajaban muy lejos y todos se lanzaban en el mismo día, el tablero se llenó un poco, así que la política para los estudiantes que aún intercambiaban cartas fue que se llevaran las fotos a casa. Mi mejor amigo Josh era el segundo con más fotos para finales de año. Su amigo por correspondencia fue muy cooperativo y le envió fotos de toda la ciudad vecina. Josh se llevó a la casa, creo, 4. Yo me llevé casi 50. El profesor abrió todos los sobres, pero después de un tiempo dejé de mirar las fotos. Sin embargo, las guardé en uno de mis cajones donde guardaba mis colecciones de piedras, cromos de béisbol, cromos de cómics de Marvel Metal y pequeños cascos de béisbol en miniatura que compraba en una máquina expendedora de Winn-Dixie. Con el año escolar terminado, mi atención se centró en otras cosas. Mi mamá me había regalado una pequeña máquina de raspados para Navidad ese año. A Josh le gustó muchísimo, tanto que sus padres le compraron una un poco mejor para su cumpleaños, que era hacia el final del curso escolar. Ese verano se nos ocurrió montar un puesto de raspados para ganar dinero. Pensábamos que haríamos una fortuna vendiéndolos a $1. Josh vivía en otro barrio, pero al final decidimos que mi barrio sería mejor porque había mucha gente que cuidaba su jardín, pues los jardines en mi barrio eran un poco más grandes. Hicimos esto durante 5 fines de semana seguidos hasta que mi mamá nos dijo que teníamos que parar, y apenas hasta hace poco entendí por qué lo hizo. El quinto fin de semana, Josh y yo estábamos contando nuestro dinero. Como ambos teníamos una máquina, cada uno tenía un fajo de billetes que juntamos en uno solo y luego lo repartimos en partes iguales. Habíamos ganado un total de $16 ese día, y cuando Josh me pagó el quinto dólar me invadió una profunda sorpresa. El dólar decía para estampillas. Josh notó mi sorpresa y me preguntó si se había equivocado al contar. Le conté lo del dólar y me dijo, «¡Wow, qué cool!». Al pensarlo, le di la razón. La idea de que el dólar hubiera vuelto a mí después de tantas manos me dejó atónito. Corrí a contárselo a mi madre, pero mi emoción, sumado a que estaba distraída por una llamada, hizo que mi historia fuera incomprensible y ella simplemente respondió, «¡Wow, qué padre, cariño!». Frustrado, volví corriendo y le dije a Josh que tenía algo que enseñarle. De vuelta en mi habitación, abrí el cajón, saqué el fajo de sobres y le enseñé algunas fotos. Empecé con la primera y repasamos unas 10 antes de que Josh perdiera el interés y me preguntara si quería ir a jugar a la zanja antes de que su madre viniera a recogerlo, así que eso hicimos. Y sí, es la misma zanja que mencioné en mi historia anterior. Tuvimos una guerra de tierritas por un rato, pero se interrumpió varias veces por el ruido en el bosque que nos rodeaba. En ese bosque había mapaches y gatos callejeros que vivían allí, pero esto hacía demasiado ruido y nuestra imaginación comenzó a volar. Intercambiamos conjeturas sobre qué era. Mi última suposición fue que era una momia, pero al final Josh insistió en que era un robot por los sonidos que oíamos. Antes de irnos se puso un poco serio, me miró directamente a los ojos y dijo, «¿Lo oíste, verdad? Sonaba como un robot». Yo lo había oído, y sí, sonaba como un robot mecánico. Estuve de acuerdo en que probablemente era eso, un robot solamente. Creo que ahora entiendo lo que oímos. Cuando volvimos, la madre de Josh esperaba en la mesa de la cocina junto con mi madre. Josh le contó a su mamá lo del robot,
Ambas se rieron y Josh se fue a casa. Mi madre y yo cenamos y luego me arropó, aunque no me quedé mucho tiempo en la cama, pues con la situación del billete decidí que repasaría los sobres, ya que ahora todo el asunto parecía extraordinario. Tomé el primer sobre, lo puse en el suelo y encima la Polaroid borrosa del desierto. Puse el segundo sobre justo al lado y encima la Polaroid de la esquina superior de un edificio con un ángulo peculiar, y repetí esto con cada foto del cajón hasta formar una cuadrícula de unos 5 por 10. Desde pequeño me enseñaron a tener cuidado con las cosas que coleccionaba, por lo que siempre era muy cuidadoso con esto, incluso si no estaba seguro de su valor. Noté que las fotos se volvían gradualmente más descifrables. Había un árbol con un pájaro, una señal de un límite de velocidad, un cable eléctrico y un grupo de personas entrando en un edificio. Entonces vi algo que me pareció tan raro que ahora mientras escribo esto recuerdo claramente que me sentía hasta mareado y solo pensaba una cosa: ¿qué hago yo en esta foto? En una fotografía de una pequeña multitud entrando en un edificio, me vi de la mano con mi madre. Aunque nos veíamos en el borde de la foto, era innegable que éramos nosotros, y mientras mis ojos recorrían el mar de Polaroids, me ponía aún más nervioso. Era una sensación realmente extraña. No era miedo como tal, más bien una inquietud que te invade cuando estás en apuros. No sé por qué tuve aquel sentimiento, pero ahí estaba, debatiendo con la idea de haber hecho algo malo. Y esta percepción se intensificó al mirar el resto de las fotos, pues salía en todas. Ninguna era un primer plano, ninguna era solo mía, pero estaba en todas. A un lado, al fondo, en la parte inferior del marco. En algunas solo aparecía una diminuta parte de mi rostro en el borde de la foto. Y aún así, siempre estaba ahí. En realidad no sabía qué hacer. Cuando se es niño la mente funciona de forma extraña, pero una gran parte de mí temía meterse en problemas simplemente por seguir despierto. Como ya tenía la intuición de haber hecho algo malo, decidí esperar hasta mañana. Al día siguiente mi madre no trabajaba y pasé la mayor parte de la mañana limpiando la casa. Vi las caricaturas durante un rato, esperando hasta que fuera un buen momento para enseñarle las fotos a mi madre. Estaba nervioso, sentía que había hecho algo mal, pero aún así cuando mi mamá salió a buscar el correo, tomé un par de fotos y las puse en la mesa delante de mí mientras esperaba sentado a que volviera. Cuando volvió estaba abriendo el correo y tirando algunas de esas cartas a la basura. En ese momento le dije: «Mamá, mira, tengo estas fotos. Dame un minuto, cariño, necesito marcar una cosa en el calendario». Después de unos minutos vino, se paró detrás de mí y me preguntó qué necesitaba. La oía rebuscar en el correo detrás de mí, pero me limité a mirar las Polaroids y le conté sobre ellas. A medida que le explicaba más y señalaba las fotos, sus frecuentes ajá y vale disminuyeron y de repente se quedó completamente callada, haciendo solo un pequeño ruido con el correo. El siguiente ruido que oí de ella fue como si intentara recuperar el aliento después de correr una distancia larga. Luego de un momento, por fin sus suspiros se calmaron y simplemente dejó el correo restante sobre la mesa y corrió a la cocina a buscar el teléfono. «Mamá, lo siento, no sabía nada de esto, no te enfades conmigo, por favor». Mi madre estaba con el teléfono pegado en la oreja, entre que caminaba y corría de un lado a otro, a la vez que gritaba. Mientras tanto, yo jugueteaba nerviosamente con el correo que estaba junto a mis Polaroids. Del sobre de arriba sobresalía algo que tiré sin pensar. Era otra foto. Confundido pensé que de alguna manera una de mis Polaroids se había deslizado entre la pila de cartas cuando ella tiró el correo, pero al darle la vuelta y mirarla, me di cuenta que esta no la había visto antes, pues para mi sorpresa era yo, pero esta vez mucho más cercana. Estaba rodeado de árboles y sonreía, pero no solo estaba yo ahí, Josh también lo estaba. Esta foto era de ayer mientras estábamos en nuestro puesto. Empecé a gritarle a mi madre, que seguía gritando en el teléfono. La llamé repetidamente hasta que finalmente me respondió con un estruendoso «¿qué?». Y yo solo pude pensar en preguntar: «¿A quién llamas?». «Estoy hablando con la policía, cariño». «¿Pero por qué? Lo siento, no quise hacer nada». Mi madre me contestó con algo que no entendí durante mucho tiempo.
hasta ahora que estoy reviviendo estos sucesos de los primeros años de mi vida. Tomó el sobre de la mesa y la foto donde estábamos Josh y yo giró y se deslizó, quedando junto a las otras fotografías que tenía delante. Me mostró el sobre, pero yo solo miraba cómo mi mamá palidecía. Con lágrimas en los ojos, dijo que tenía que llamar a la policía porque esta carta no tenía dirección.